Hola, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hablar sobre herencias, que es el penúltimo subtítulo del capítulo 6. Y con esto prácticamente estamos terminando ya el capítulo. En palabras simples, podría decir que vamos a aprender a cómo crear clases a partir de otras clases. A estas clases que se crean a partir de otras se llaman subclases y las clases que se usan como modelo se llaman superclases, o es decir, la clase padre y la clase hija, digamos, por decirlo así. Entonces, hablamos de herencias. Nos comienzan, nos comienza diciendo que debemos imaginar que necesitamos un tipo de lista bastante parecido a la clase list que vimos anteriormente, la cual la clase list, a la cual podemos también decir que es nuestra clase modelo. Ahora, el sistema de prototipos de JavaScript permite crear una nueva clase muy similar a la clase antigua, pero con nuevas definiciones para algunas de sus propiedades. Es decir, podemos tener nuevas propiedades en nuestra nueva clase, que lo vamos a ver aquí. Pero antes de eso, en términos de programación orientada a objetos, se llama herencia. La nueva clase hereda propiedades y comportamientos de la clase antigua. Entonces, tenemos la clase list, ¿de acuerdo? Ahora vamos a crear otra clase a partir de esa y la vamos a llamar length con un propósito. Length es un método que nos ayudaba a calcular, lo podemos ver aquí. Length es que es un método que nos ayuda a calcular cuántos elementos tiene un array que vamos a introducir a llamar la función, es decir, a llamar la clase o a instanciar la clase. Entonces, ese método nos calcula la longitud o cuántos argumentos tiene, es decir, cuántos elementos tiene el array. Entonces, continuando, nos dice, el uso de la palabra extends indica que esta clase no debería de basarse directamente en el prototipo predeterminado, que es de object. Ya sabemos que object es el prototipo, object.prototype, pero en este caso vamos a decir que va a heredar de otra clase, es decir, de otra clase. Este se llama superclase, entonces list va a ser nuestra superclase y la clase derivada se llama subclase, la clase list. Ahora, más adelante nos habla de la palabra clave super y más que leer les voy a empezar a explicar de cómo funciona. Esta es nuestra nueva subclase, como en terminologías de lo que nos acabo de explicar. Ahora, tenemos un constructor. Este constructor puede tener sus propias propiedades y puede ser, por ejemplo, length. No es nada raro que tenga la variable longitud, una propiedad longitud, una propiedad nombre, cualquier propiedad. Pero en este caso del ejemplo, tiene dos propiedades que son las mismas del constructor anterior. Si revisamos el constructor, tiene value y res. Ahora, con la palabra super, llamamos al constructor de la superclase. Con superLength llamamos al método length de la superclase, es decir, de la clase padre. Y podemos almacenar una propiedad. Esta es una propiedad privada y es por eso que se lo pone con estos símbolos de numeral. Entonces, tenemos con eso ya hemos definido qué es el super, que es el constructor, y el superLength, que es el método. Ahora, tenemos otro length, que es el método igual, que también retorna un elemento, pero es una propiedad y la propiedad es la misma propiedad privada. Ya hemos visto igual propiedades privadas. En muchos, en otras bibliografías pueden encontrar que se llama, que puedes llamar a tu length, o sea, por ejemplo, el método length con superlength, es decir, llamas
al método y le llamas al supermétodo, por decirlo así. Es válido, pero en este caso habíamos mencionado que los getters son propiedades que calculan. Entonces, según la bibliografía, cuando nosotros instanciamos un método o una clase que tenga un método que calcula, es decir, una propiedad calculada, y al momento de instanciar la clase, ya lo ha calculado. Es decir, que al momento en que hagamos correr este código y le enviamos y hagamos correr este método estático, por ejemplo, este método estático, eh, automáticamente se va, es decir, esta superclase va a empezar a calcular, de entrada empieza a calcular, y una vez que ha calculado, se lo guarda, pero no lo vemos. Y es por eso que aquí lo almacena como una propiedad, porque si ya lo ha calculado, solamente esto ya sería un número. Y al aplicar el método, ya no está volviendo a calcular lo que ya había calculado, solamente está imprimiendo lo que había almacenado. ¿De acuerdo? Según eso es la teoría, no he encontrado otra explicación para esta, pero esperemos que en los siguientes capítulos, cuando veamos más ejemplos, cuando empecemos a desarrollar más código, vamos a tener más claro esto de cómo manejar, porque en la bibliografía, por ejemplo, de Internet, en los foros, generalmente lo explican como lo voy a explicar un momento. Ahora voy a pasar a otro ejemplo para que se entienda más claro. Tengo una aplicación. Esto, imagínense que es una aplicación, ¿de acuerdo? Es una aplicación de almacena material bibliográfico para una biblioteca, por ejemplo. Sabemos que el material bibliográfico se puede dividir en libros, revistas, artículos y entre otros. Un material bibliográfico necesitamos el título del autor, también podemos solicitar el año de edición si es que queremos, pero no entraría en material bibliográfico como tal, sino entraría en una subclase que sería libros, que es año de edición, ¿verdad? O año de impresión. En cambio, en una revista sabemos que es por números, entonces deberíamos de, aparte de tener categoría, podríamos pedir en este caso, número de impresión. Entonces, tenemos el constructor que es solo nuestro título, autor, y un método que significa que nos hace el trabajo de mostrar la información, que es un console log. A partir de esta clase vamos a crear una subclase que es libros. Vamos a extender de la clase padre o de la clase modelo, al cual, si se fijan muy bien, el patrón que sigue es que siempre que vas a extender, los dos primeros argumentos de tu constructor tienen que ser los mismos argumentos de tu clase modelo. Para, bueno, lo vamos a ver más como es instancia y tiene sentido. Ahora, pero agregamos propiedades individuales. Por ejemplo, el libro tiene una propiedad que es género y la revista tiene una propiedad que es categoría. Pero tenemos en mostrar info, que es un método, y aquí estamos llamando al supermétodo, que es el método de la clase modelo o de la superclase. Y de igual forma en la clase revista, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esas dos similitudes. Ahora, vamos a instanciar la clase, pero a partir de la subclase. Entonces, vamos a crear un objeto que se llama libro, a la cual vamos a llamar a la subclase libro. Vamos a introducir el título, el autor y el género. En la revista de igual forma, el título, el autor y en este caso sería la categoría. Entonces, tenemos lo siguiente. Si llamamos al método mostrar info, tenemos dos console log. ¿Por qué? Porque tenemos el console log de la superclase o del supermétodo y tenemos un console log propio de la subclase. Entonces tenemos dos impresiones y esas dos impresiones se muestran aquí. Entonces instanciamos la clase, digo, objeto libro y tenemos el título Señor de los Anillos, el autor J.R. Tolkien
y género fantasía, y es lo que nos va a imprimir en la consola. Tenemos las dos impresiones uno es de la clase padre o de la superclase y otro es de la propia clase. Entonces, con solamente un método estamos invocando dos métodos, por decirlo así, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la explicación de las superclases. Yo espero que en los siguientes códigos que vayamos a ver en el libro vayamos desarrollando nuevas habilidades, pero por ahora nos quedaremos o nos conformamos con la explicación que nos da el libro, aunque yo me salté algunas porque no las veía necesarias, pero ahora nos tocaría el operador instant off y el resumen. Y con eso prácticamente terminaríamos el capítulo 6.